La iglesia ha sido levantada, arrebatada en ese acontecimiento que, como hemos venido hablando las últimas semanas, es el acontecimiento más especial, más inmediato y que más debemos anhelar cada uno de los que estamos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, porque es allí donde seremos levantados y estaremos ya con el Señor para siempre. Entonces no hay que tener ningún miedo. Y en esos primeros capítulos de Apocalipsis donde se habla a la iglesia, yo veo que Jesús dice: yo soy el que está en medio de las 7 iglesias. Y yo pensaba, digo, wow, que todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ser siempre para poner a Jesús en el centro de todas las cosas. Cualquier actividad, cualquier programa, cualquier proyecto que tengamos en la iglesia tiene que ser poniendo a Jesús en el medio, en el centro. Él, el protagonista indiscutible y alrededor de quien tienen que girar todas las cosas. Me habla también ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis que Dios en cada iglesia, a las iglesias les llama candeleros. Candelero es un candelabro, vamos a decirlo un poco más en nuestra jerga, una lámpara para alumbrar en medio de esta sociedad y en esta generación que nos ha tocado vivir a nosotros. Y dice que en cada candelero, en cada iglesia, Él ha puesto un ángel, así le llama a los pastores. Y dice: los ángeles, los pastores, están en mi diestra, dice Jesús. Él los tiene en su diestra. La diestra siempre representa el poder de Dios. Cuando tú leas la diestra en la palabra, no quiere decir que es simplemente la mano derecha, o la mano que escribe, o la mano que saluda. No, representa el poder. Allí está el cetro de autoridad y el cetro de poder de Dios. Entonces Dios ha revestido con una capacidad a los ángeles, a los pastores, a los diáconos, a los ancianos, a los que están responsables en las iglesias, para ejecutar y llevar adelante la misión que tiene la iglesia, que no es otra que llevar la palabra de Dios hasta donde más lejos se pueda llevar. Esa es la misión que tenemos que hacer, y mientras el Señor vuelve y esperamos ese día donde seremos arrebatados, lo más que tenemos que hacer es seguir predicando y anunciando las buenas nuevas de salvación, porque este mundo está eh, eh, absolutamente absorbido por las malas noticias, por la desesperanza. Y no tiene remedio sino solamente con la palabra de Dios. Así que os animo a que continuamente oréis por Natalia y por mí, por Enrique y por Emma, por nuestros pastores principales, por los pastores Holland, por todos los que están en autoridad en las iglesias, porque Dios ha puesto en esas personas o ha puesto en nosotros la facultad para llevar a cabo la tarea que Él tiene aquí en la tierra. Y si Dios lo ha puesto en nosotros, ¿a quién creéis que va a atacar más el diablo? ¿A quién creéis? Somos el objetivo preferente. Y de una y de otra manera el diablo va a intentar. Pablo decía que tenía ataques y peligros de dentro y de fuera de la iglesia. Y eso es normal, nadie se tiene que asustar de eso. Tenemos la garantía de Dios, de que Él es el que nos defiende, Él es el que nos protege, Él es el que pone ángeles alrededor de nosotros. Pero en ningún momento dice la Biblia que sus siervos, sus discípulos, no van a tener que sufrir ataques. A sus propios discípulos Jesús les dijo: yo os envío como corderos en medio de lobos, no como corderos en medio de pastorcitos. Ahí para que, no, como corderos en medio de lobos. ¿Qué puede hacer un cordero frente a un lobo? ¿Te lo digo? Absolutamente nada. Solamente tiene que confiar en que aparezca el pastor del corderito, de las ovejas, y lo defienda del lobo. Y esa es la garantía que nosotros tenemos. Jesús dijo: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Entonces vamos a enfrentar peligros, vamos a ver y oler y palpar a los lobos, pero tenemos la garantía de que Dios nos guarda. En cualquier caso, la iglesia es algo espectacular, es un invento de Dios, es el lugar donde nosotros
podemos crecer, desarrollarnos y vivir el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, el título de la predicación de hoy, que no tiene nada que ver con esta breve introducción, es: si no es Dios, entonces ¿quién? Es una pregunta. Si no es Dios, entonces ¿quién? Si no es Dios, entonces ¿quién manda? ¿A quién honro? ¿A quién alabo? ¿A quién me someto? ¿A quién me sujeto? ¿A quién temo? Si no es Dios, entonces ¿quién? Hoy vamos a tratar y clamo a Dios para que cada uno de nosotros pueda entender que si no es Dios, son las riquezas. Si no es Dios, es Mamón. Hay un espíritu que se llama Mamón, que más adelante vamos a ver y que Jesús mismo lo nombra. Y vamos a ver cómo, si no es Dios el primero en mi vida, entonces el que se va a colocar primero no voy a ser ni siquiera yo, o a través de mí se va a colocar ese ídolo que se llama Mamón. En Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, encontramos una oración que a mí me parece espectacular. Siempre me ha causado mucha curiosidad y me parece que es una oración que refleja mucha sabiduría de parte de Pablo para con sus discípulos. Y Pablo era un hombre de iglesia que vivía fundando iglesias, estableciendo y afirmando las iglesias, cuidando la doctrina, levantando líderes en las iglesias. Básicamente Pablo es el apóstol de las iglesias. Y dice Pablo en Efesios 1, 15 al 23: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba como pastor, como apóstol, oraba por las iglesias, oraba por la membresía, por cada uno de los que estaban en las iglesias. Hay cartas donde Pablo, a la hora de despedirse, empieza a nombrar gente y cómo podría tener en su mente y en su corazón tantos nombres, porque es que realmente los amaba. Y empieza a despedirse y cita allí un testamento entero de gente, y eso quiere decir que a él le preocupaba la gente. La iglesia es personas, la iglesia son gente, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y dice que él daba gracias y que oraba por ellos, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate qué importante, que la preocupación de Pablo era que esas personas que se congregaban en Éfeso, que iban cada semana a la iglesia de Éfeso o se reunían en las casas de Éfeso, él decía: mi preocupación y mi petición a Dios es que tengáis espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Dios. Es decir, no basta solo con leer la Biblia, no basta solo con amar la Biblia, no basta solo con venir y escuchar una predicación. Necesitamos un nivel mayor de entendimiento que no te lo puede dar la razón, no te lo puede dar estudiar libros sin más, como si fueras un concursante de pasapalabra y tienes que saber todas las respuestas. No, necesitamos revelación. Necesitamos que el velo se quite y lo que no entendemos por la razón, porque nuestra razón no alcanza, necesitamos entenderlo por el Espíritu. ¿Sabes que uno de los atributos de Dios es que Dios es incomprensible? Por más que tú y yo queramos entender lo que Dios ha hecho, no lo podemos entender. Yo no puedo entender, en mi mente, en mi razón, no puede entender cómo Jesús fue capaz de sufrir el castigo y la muerte en la cruz en mi lugar. Cuando yo, durante 24 años de mi vida, no le presté la más mínima atención a Dios, cuando yo estaba afectado y atestado de pecados, ¿cómo puede ser que Jesús
deje la gloria en el cielo, deje su trono en el cielo, deje la eternidad, venga a lo temporal y se humille ocupando mi lugar de pecador. Yo merecía la muerte. Y sin yo pedírselo, Él vino y hizo todo eso por mí. Yo eso no lo puedo entender. Puedo aceptarlo, puedo recibirlo, puedo gozarme, puedo creerlo, que Él lo hizo por amor, pero yo no lo entiendo. ¿Por qué? Porque mi naturaleza humana, mi limitación, me dice que yo mismo no haría eso por nadie. Yo no me pondría en el lugar de un culpable. Pues si es culpable, que pague, ¿no? Para eso lo hizo. Que hubiera ido con más cuidado, ¿o no? Pero Jesús lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y yo eso no lo puedo entender. Dios es incomprensible. Y Pablo dice, necesitamos sabiduría y revelación. Eso es un don espiritual. Eso es un regalo del cielo. Eso no se aprende en la Universidad Autónoma de Barcelona. Eso no se aprende en un máster. Eso se aprende simplemente porque lo recibes de Dios como un regalo. Y dice que el Padre de Gloria os dé. Es que tú no lo puedes adquirir. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Hay varias veces que la palabra de Dios dice para que sepáis. Una de ellas está en Juan y dice para que sepáis que tenéis vida eterna. Aquí dice para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Fíjate que cuando tú recibes esa revelación, esa dosis extra de conocimiento, vamos a decirlo así, que no es un conocimiento normal, razonable, es un conocimiento que viene por el Espíritu, dice que tú empiezas a conocer cuál es la esperanza a la que Dios te ha llamado. Tú ya no te olvidas de que tu esperanza es la venida de Jesús. Esa es la esperanza bienaventurada. Pero tampoco vas a ignorar desde ese momento cuáles son las riquezas. Di conmigo riquezas. No pensemos en euros, ni en dólares, ni en lingotes de oro, ni en anillos de diamantes. No pensemos en eso. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hay una riqueza que no es la de este mundo. La riqueza de este mundo solamente se mide en ceros. Detrás, ¿no? Hay gente que dice, no, como dicen en las películas, yo ya tengo un salario de no sé cuántos dígitos, como diciendo, ya soy rico. Y la riqueza de este mundo se mide en esos términos. Pero Dios quiere que por el Espíritu podamos tener revelación en las verdaderas riquezas de nuestra vida, que son la de la gloria de su herencia en los santos. O sea, tú tienes una herencia por el hecho de ser hijo de Dios. Tienes una herencia asignada. Puedes recibirla y puedes disfrutarla en esta vida. Y la tienes. Ahora, si tu conocimiento, si tu nivel de entendimiento de la palabra de Dios es solamente a nivel humano, entonces esto te lo estás perdiendo. A veces ni siquiera a nivel humano entendemos la Biblia. A veces, y nos hemos encontrado muchos testimonios de personas que nos dicen que leen la Biblia y no la entienden, que no entienden nada. A lo mejor no han nacido de nuevo. A lo mejor hay que liberarlos porque tienen la mente embotada a tal punto que ni siquiera lo más básico de la letra lo pueden entender con su propia razón, con su propia mente. Quizá han practicado ocultismo y todo este tipo de cosas, y eso hace que tu mente quede absolutamente cerrada. Ya no solo el espíritu, tu propia mente. Por eso hay gente que se duerme cuando se pone a leer, que se duerme en medio de las predicaciones. Yo ya he perdonado a todos, no me afecta. Hay gente que no se entera, lee la Biblia y se queda tal cual. No saben, solo se quedan con que había una ballena que se tragó a un hombre, pero no saben lo que significa eso, no saben, no entienden. Dice, versículo 19, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Ese es otro de los atributos de Dios, todopoderoso. Y si tú entiendes que Dios es
todopoderoso, si tú lo entiendes por el Espíritu, ya no va a haber ningún obstáculo en tu vida que suponga una preocupación excesiva. No va a haber nada que te inquiete. Grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Eso sí, los que creemos. Ese es el vínculo nuestro hacia Dios, creer. Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, ese mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, en la vida eterna. 22. Y sometió todas las cosas, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Eso está hecho ya. Todo mal, todo principado, toda potestad, toda nación, todo linaje, toda la creación ha sido sometida. Dios lo ha hecho y lo ha puesto debajo de los pies de Cristo, y dice que dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia a los ojos de Dios tiene un valor impresionante. Y cuando digo la iglesia, no digo esta iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia, de todos los que hemos creído. Y dice el 23, la iglesia, la cual es su cuerpo, y aquí dice algo impresionante, que por fe lo tenemos que creer. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, en Cristo Jesús estamos completos. En Cristo Jesús estamos saciados, estamos llenos. No importa lo que te pueda faltar físicamente, emocionalmente, materialmente, no importa lo que te pueda faltar, la verdad de Dios es que en Cristo Jesús tú estás pleno, estás completo. Alguien puede decir, yo no tuve hijos, en Cristo Jesús estás completa o completo. A alguien le puede faltar un miembro de su cuerpo, en Cristo Jesús está completo. Porque Cristo Jesús no está viendo nuestra vida en estos años que vivimos aquí en la tierra. Dios está viendo nuestra vida en toda su dimensión. Tú sabes que existes desde antes de nacer, desde antes de ser un embrión en el vientre de tu madre. Desde antes de que tú fueras fecundado en el vientre de tu madre, tú ya existías en la mente y en el corazón de Dios. Tú existes porque Dios quiso que existieras. Tú existes porque Dios te creó. No hay ninguna casualidad en todo eso. Entonces, quiero que nos quedemos con este fundamento. Nosotros en Cristo Jesús estamos completos, estamos llenos, estamos saciados, tenemos la plenitud de todas las cosas, la realización más grande y más absoluta que puedas tener. Es más, una persona que está y que sabe y cree y que vive en la plenitud de Cristo, todo lo que haga en esta vida no lo hace para tratar de llenarse, porque ya sabe que está lleno, porque ya sabe que su vida está plena, que no necesita añadir nada para ser feliz, para estar completo. No necesita alcanzar grandes cosas para decir, uy, he logrado en la vida algo importante. No. Tú sabes que hay tanta gente anónima en el reino de los cielos, tanta gente anónima que en el cielo tiene un lugar preferente, porque no todos en el cielo vamos a estar en el mismo lugar. No todos en el cielo vamos a tener la misma morada. A algunos les va a tocar ahí en la zona alta y a otros en la zona sencillita. En cualquier caso, mejor que cualquier cosa que conozcamos aquí. Pero hay tanta gente anónima en el reino de los cielos. Gente que sin salir en las redes sociales, sin haber escrito libros, sin ser conocido apenas por nadie, pero ha hecho para el reino de los cielos una cantidad de cosas.
¿Y sabes por qué lograron tanto? Porque no estaban pensando en que los vieran, no estaban pensando en hacerlo para ellos sentirse bien. Ellos sabían que estaban plenos, misioneros, gente que dio su vida por ir a lugares recónditos. Y no para poner una iglesia donde caben 5.000 personas, no, para simplemente evangelizar una pequeña tribu en algún sitio o alcanzar con el evangelio a alguna persona por ahí retirada. O para traducir la Biblia, por ejemplo, a un idioma que hablan muy poquitos. Hay tanta gente anónima y ellos sabían que eran plenos. Ahora, si tú no vives esa plenitud, ¿qué es lo que está fallando? Si tú tienes en tu vida un constante sentimiento de que algo te falta, de que no te llenas a pesar de tener un buen trabajo, a pesar quizá de tener un matrimonio, a pesar de tener familia, de tener salud, y tú dices, es que algo me falta, es que no me lleno, es que no logro vivir satisfecho o satisfecha. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Es que acaso Dios miente? Dios no falla. Entonces, más bien tenemos que pensar que la falla está en mí. Y yo quiero llevarte a leer Hebreos capítulo 12. Natalia lo citó en el tiempo de la alabanza y es una clave muy sencilla para que en lo largo de esta vida, que a algunos se les hace muy larga, a otros se les hace muy corta, nosotros tengamos el enfoque correcto. Dice Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor de la fe. Y el que da cumplimiento a la fe, el consumador de la fe. El cual, por el gozo puesto delante de él, de Dios, sufrió la cruz, de Jesús mismo, perdón, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra, ahí está la diestra, del trono de Dios. ¿Qué cosas hay en tu vida, qué cosas o personas o circunstancias hay en tu vida que te hacen quitar la mirada de Jesús? ¿En qué momento, bajo qué situaciones, presiones, chantajes emocionales, económicos, familiares, laborales o chantajes que tu propio ego te hace, hacen que tú pierdas la mirada de Jesús y ya no estés mirando a Jesús? ¿En qué momento empiezas a cambiar tus prioridades? Cuando la Biblia nos dice puestos los ojos en Jesús, es lo mismo que dijo Jesús: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, bajo qué circunstancias yo he detectado que mi vida deja de mirar a Jesús? Esa es una pregunta que yo te hago y que tú tienes que empezar a meditar y a reflexionar. Y yo te voy a ayudar, porque yo estoy convencido, por lo que te voy a leer ahora, que necesitamos hablar del principal agente que hace que quitemos nuestra mirada de Jesús, que es las riquezas. Uy, alguno ha oído riquezas y dice, no, pues ese no es mi problema porque yo no soy rico. Pero no es el asunto. No estamos hablando de Rockefeller y de Bill Gates y de George Soros o de los magnates multimillonarios de este mundo. No, 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 no. Estamos hablando de las cosas materiales. Estamos hablando de que si tú tienes un móvil que cuesta 500 euros y lo pierdes o te lo roban en el metro, tú sufres, porque eso no es una riqueza que te va a sacar de pobre para toda la vida, pero es tu riqueza. ¿De acuerdo? Si te pierdes la cartera o te la sacan ahí en el autobús, allí en las Ramblas, y tú llevabas 20 euros y eso no te va a sacar de pobre, pero era todo lo que tenías. Esa era tu riqueza. Vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de fe, vamos a hablar de corazón, vamos a hablar de principios, vamos a hablar de arrepentimiento. Vamos a ver cómo el dinero nos puede causar un verdadero y serio problema en nuestra fe. Dice 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículos
6 en adelante. Dice así: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y aquí tiene que ver en cómo yo llevo mi vida cristiana. La piedad es cómo tú vives tu vida cristiana, cómo es tu relación con Dios, cómo es tu vida en la iglesia, cómo sirves, cómo evangelizas, cómo te relacionas tú en el trabajo y pones a Dios allí en tu boca para hablarle a otros, cómo oras, cómo es tu devocional, en qué inviertes tu tiempo libre, en referente a las cosas de Dios. Bueno, esa es la piedad, dice, acompañada de contentamiento. O sea, buscar a Dios y buscarlo con un corazón contento en todo momento. Ahí no está hablando, o sí está hablando indirectamente de las cosas materiales. Y básicamente lo que nos está diciendo, no importa lo material, que tú tienes una gran ganancia si vives tu relación con Dios estando contento, independientemente de lo que hay en el bolsillo, del día del mes, para ver cuánto falta para cobrar la nómina, independientemente de que te llama el del banco ya aburrido porque no te puede cobrar, que te llama el casero, que te llama el de la hipoteca, que te llama el del préstamo, del Corte Inglés, el de la televisión que compraste en Mediamar, y ahí está todo, ¿no? Pero dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Esto es una doctrina que yo creo que hasta sin revelación la podemos entender, pero yo quiero que sea con revelación, porque tiene que bajar al corazón. Esto tiene que calar en tu corazón y que nunca te olvides que nada has traído a este mundo y nada podremos sacar de este mundo. Esa moto tan bonita, ese móvil último modelo, esos pendientes de oro que te regaló tu marido en el aniversario, ese diamante, ese piso, esa finca, ese yate, lo que quieras, no lo vas a poder sacar de este mundo, aquí se va a quedar. La otra pregunta sería, ¿quién lo va a disfrutar? ¿Quién lo va a disfrutar cuando tú no estés? Porque, buenas y malas noticias, depende cómo lo mires, todos nosotros vamos a partir un día de esta vida, eso lo tienes claro, ¿no? Que nadie es eterno, ni la pantoja. Nadie es eterno, nadie. Salvo que tengas la eternidad asegurada. Dice, si tengo que estar contento, el secreto es, versículo 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, algunos abren el armario de su casa y dicen, ay, no encuentro lo que va a juego con esta camisa. Es que me falta un cinturón de azul con verde. Es que me falta un zapato de tacón alto porque para este vestido y no tengo. Entonces, otros abren el armario y dicen, Señor, ¿y qué me pongo? Tanto que tengo. A mí me pasa un poco eso. Yo abro el armario y quisiera tener 3 cosas para no pensar mucho. Porque si veo tantas cosas ya digo, uy, no, a ver, esto, sí, este polo, con qué pantalón, y ya todo de blanco, todo negro, todo marrón, yo qué sé, pero que sea más fácil, ¿no? Dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Ahora, empiezan las rebajas. Empiezan las rebajas y ya empezamos a ponernos mal. Porque empezamos, uy, no, me falta esto y me falta lo otro y me falta lo otro. Tú sabes que los gurús de finanzas en el mundo, en la sociedad, dicen, nunca vayas a las rebajas sin una lista de la compra. Y eso a mí me parece sabio. Porque uno va a las rebajas y ¿qué vas a comprar? Dice, no sé, ya veré. Al final se compra 20 cosas de las cuales 19 no las necesita. Llega a casa y se da cuenta que las tiene repetidas, las tiene que devolver o las tiene que regalar. Es mejor ir con una lista de necesidades. Si tú haces una lista para ir a las rebajas, seguramente te va a salir una lista corta, porque te vas a dar cuenta que tienes mucho. Lo que pasa es que no estás trabajando el contentamiento. Contentamiento. Dice versículo 9,
porque los que quieren enriquecerse, ahora, querer enriquecerse no es querer tener 1.000.000 de euros en la cuenta del banco. No necesariamente tenemos que apuntar tan alto para estar en esta situación. Los que quieren enriquecerse es los que quieren tener más porque no están contentos con lo que hoy tienen. Y yo creo que aquí, los que estamos aquí al menos, hasta donde yo sé, a ninguno lo veo famélico, ni anoréxico, ni que se desmaya por los pasillos de la iglesia porque no ha comido en una semana. A ninguno lo he visto yo llegar aquí en invierno con un moco congelado, porque no tiene una bufanda, perdón por la... No, hasta donde yo sé, todos tenemos sustento y abrigo. Y en algunos casos donde faltó sustento, pues la iglesia ha tratado de ayudar y de apoyar en esa situación. Pero hasta donde yo sé, todos tenemos sustento y abrigo. Entonces, fíjate, el que quiere enriquecerse es el que quiere más, porque no está contento con lo que tiene. Te falta gratitud para empezar. Te falta gratitud para empezar. A mí me encanta darle gracias a Dios cuando me levanto por la mañana y lo primero que hago es un café y me voy al sofá a orar y de las primeras cosas que sale de mi oración es gracias por este café, Señor. Sabor a canela, porque mi mujer le echa todo canela. Entonces, gracias, Señor. Y es agua con unos pocitos filtrados, pero, Señor, gracias. Porque quiero ser agradecido con Dios, no quiero acostumbrarme a lo sobrenatural. Si Dios ha dicho que es el que provee para mi vida, que si Él da de comer a los pajaritos y viste a las flores del campo, ¿cómo me va a desamparar a mí? Entonces yo tengo que entender que cuando abro la nevera de mi casa y veo yogures, y veo queso, y veo pollo, y veo bacon, y veo lo que veo allí, veo las verduras, yo tengo que acordarme que Dios es mi proveedor. Yo tengo que acordarme que Dios ha provisto la manera de que eso llegue a mi nevera. No me puedo olvidar y no me puedo acostumbrar a que yo crea que soy el que se lo ocurra y el que se lo trabaja. Yo tengo que estar agradecido con Dios. No me puedo acostumbrar a lo sobrenatural. Que tú estés vivo cada día es algo sobrenatural. Es dado por Dios. Que tú y yo hoy estemos respirando y nuestro corazón está latiendo y tenemos el sentido aquí, es un milagro de Dios. Es Dios sustentando nuestras vidas. Yo no me puedo olvidar de eso. Si puedo caminar, Dios me lo permite hacer. Dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. O sea, si tú no estás contento con lo que tienes y estás procurando aumentar lo que tienes, puede que tengas 10 euros y quieres tener 100. O puede que tengas 1.000 y quieres tener 10.000. O puede que tengas 10.000 y quieras tener 1.000.000. No importa. Si tú no estás contento en la situación actual y quieres enriquecerte, caes en tentación y lazo. Y a lo mejor tú estás por la mañana diciendo, Señor, líbrame de la tentación. Porque así nos enseñó a orar el Señor Jesús. Líbrame de la tentación, no me dejes caer en la tentación. Pero por otro lado, tu corazón no está contento con lo que tienes. Vas a caer en la tentación. Y Dios te podría decir, hombre, es que me estás pidiendo una cosa y la contraria. Estás pidiéndome una cosa y estás tirando para el otro lado. Entonces Dios te puede contestar, sé más agradecido. Vas a ver cómo no caes en tentación. Sé más agradecido. Da gracias por todo, por las pequeñas cosas, por las grandes cosas. Da gracias por todo. Dice que caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Qué fácil es que cualquier conversación hoy en día derive hacia el dinero, derive hacia las cosas materiales, derive hacia la situación económica, derive hacia todo lo que tiene que ver con las cosas materiales. Y dice Pablo a su discípulo Timoteo, porque raíz
de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es bueno ni es malo. El amor al dinero es lo perjudicial. Amar el dinero es querer enriquecerse, es ponerme en el lugar de la tentación y caer en ella. Amar el dinero es lo que despierta las codicias dañosas y dañinas en mi corazón. Dice que el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se extraviaron de la fe, o sea, iban en una dirección, la dirección que les marcaba la fe, pero al empezar a codiciar y a amar el dinero, la dirección fue cambiada. ¿Y qué es amar el dinero? Bueno, pues piensa en cómo amas a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, a la gente que más quieres en esta vida. Piensa cómo los amas. Y entonces, en lugar de ellos, imagínate el dinero, imagínate un contrato, imagínate una posibilidad de ganar más, imagínate una cuenta bancaria y tú estás amando el dinero. El dinero no es bueno ni malo. Por eso Jesús entrenó fuertemente a sus discípulos en la cuestión del dinero. Más que la cuestión del dinero, podríamos decir en la cuestión del corazón, porque al final es allí donde reside a quién estoy yo amando, ¿verdad? Y Jesús enseñó a sus discípulos a orar, los enseñó a evangelizar, los enseñó a liberar endemoniados, los enseñó un montón de cosas, les enseñó la interpretación de las profecías, les enseñó parábolas, les enseñó cientos de cosas, pero una de las enseñanzas más marcadas de Jesús a sus discípulos fue todo lo relacionado con las finanzas. Jesús iba con sus 12 discípulos, eran 13 personas, y había una bolsa, había una bolsa comunitaria para los 13. Allí Jesús recibía las ofrendas de la gente rica que le seguía, José de Arimatea, quién sabe, Nicodemo, y discípulos que ofrendaban, y Jesús tenía esa bolsa. Y había uno que administraba la bolsa, ¿sabéis quién era, verdad? Era Judas. Judas era el tesorero de la célula de Jesús. Él manejaba el dinerito que había allí. Pero Jesús manejaba la bolsa, quiere decir que usaban el dinero. O sea, Jesús cuando iban por un pueblo y había que comer, pues sacaban del dinerito para comprar comida, sacaban de la bolsa para pagar una posada, sacaban de la bolsa para, oye, que se me ha roto la alpargata, tengo que cambiarla, toma, compré unas alpargatas, lo que fuera, allí todo salía y entraba de la misma bolsa y era una bolsa comunitaria, ellos lo compartían todo. Acordaos que los discípulos cuando Jesús los llama, les dice, dejadlo todo y sígueme. Ellos dejaron sus puestos de trabajo, no sabemos si fue algo paulatino o fue algo totalmente radical. En cualquier caso nos encontramos que Jesús manejaba una bolsa con las ofrendas, pagaban los impuestos, les enseñaba parábolas que tenían que ver con el dinero. Y lo que Jesús quiso marcar en sus discípulos es que el dinero nunca debía de ser un problema en sus vidas. Ningún proyecto de Jesús se vio condicionado por la cuestión económica. Ninguno. Absolutamente ninguno. Cuando Jesús hacía las cosas, nunca pensaba si había o no había dinero en la bolsa. Nunca. Y nunca les dejó ver a sus discípulos que tenía que ser de esa manera. Todo lo contrario. Si venía del Padre, si había una instrucción clara para hacerlo, vamos, Dios se va a encargar de proveer todo lo necesario. Jesús se encarga de enseñarles que había una seducción en las cosas materiales y que esa seducción era peligrosa, desarrollaba la codicia y hacía que nuestra fe, que la fe de ellos, empezara a arrugarse y a desviarse y a destruirse. Jesús les enseñó a dar todo el tiempo. Jesús alabó la forma en que las personas daban.
y les hacía caer en cuenta a los discípulos. En el caso de aquella viuda que echó las moneditas, ¿os acordáis? Allí estaba Jesús aprovechando para decirle, mira, esta lo hizo muy bien, el otro lo hizo fatal. Qué cosa tan asombrosa, ¿verdad? Pues les enseñaba. Cuando la mujer derramó el frasco de perfume y dijo, Jesús, esta va a salir en todos los lugares donde se predique de mí, va a salir esta mujer, porque derramó el frasco de perfume valioso que tenía. Jesús habló más de dinero que del cielo y del infierno, por ejemplo. Más de dinero. ¿Por qué será que el dinero es tan importante? No es el dinero lo importante, es tu corazón frente al dinero lo importante. Porque si Dios tiene que ser el primero, estamos empezando a darnos cuenta que si Dios no es el primero y lo he bajado aquí al segundo lugar, en el primer lugar quizá ya se ha puesto el dinero, las riquezas, el oro, las cosas materiales. Debían confiar en Dios absolutamente para todo. Dónde comer, dónde dormir, cómo vestirse. Jesús les recalcó que su confianza debía de estar siempre en Dios, ni siquiera en la bolsa. Jesús no le preguntaba a Judas, oye, ¿cuánto hay en la bolsa? Vamos a ver si nos da para llegar hasta la Galilea. A ver cuánto hay en la bolsa, a ver si podemos ir hasta el sur de Israel. No, donde el Espíritu indicaba, ellos se movían. Y Jesús les enseñó todo el tiempo de forma práctica, de forma viviendo, que tenían que depender de Dios. Ahora, dice Lucas 16:13, y quiero que anotemos esto con mucho cuidado. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y por si no queda claro, Jesús dice quiénes pueden ser los dos señores de nuestra vida. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra riquezas que aparece ahí en el griego original es la palabra mamón, mamonas. Quiere decir literalmente riquezas, cosas materiales. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. No hay otro término, no hay otra opción. Y Jesús está diciendo que no podemos servir a los dos a la vez, no podemos compaginarlos. Mamón es el nombre de un dios en la antigüedad, es un ídolo, y tú sabes, y si no lo sabes, pues desde hoy lo sabes, detrás de un ídolo siempre hay un demonio, siempre hay un espíritu inmundo, un emisario de Satanás. Detrás de un ídolo, ya sea una estatua de una persona o sea un dios inventado de los de la antigüedad, siempre hay un ídolo. Y si Mamón es el ídolo de las riquezas, también la palabra de Dios nos enseña que el idólatra, el que se postra frente a los ídolos, se vuelve como el ídolo. Es decir, alguien que ama las riquezas, alguien que tiene a las riquezas como su señor, pues toda su vida va a girar en torno al dinero. Todas sus preocupaciones son en torno al dinero. Todos sus planes y proyectos son en torno o condicionados por el dinero. Y el espíritu que hay detrás de las riquezas, ese espíritu mamón, es el que habla a nuestro corazón. Y muchas veces nosotros le prestamos demasiada atención. ¿Cómo te habla Mamón? ¿Cómo te habla ese espíritu inmundo? Trata de poner pensamientos en ti. Si tienes dinero, lo puedes hacer. Si no tienes dinero, no lo puedes hacer. Si tienes dinero, vales más. Vales más según la cantidad de dinero que tengas. Ese es el valor de tu vida. Según la marca de tu coche, según la ropa que llevas, según las cosas materiales, vales más. Claro, cuando la gente oye y cree esa mentira, entonces toda su vida se enfoca en tener más cosas materiales, de mejor marca, una casa más grande, un coche más lujoso,
joyas más lujosas, ropa más lujosa, etcétera, 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 porque ha creído en su corazón que vale más cuantas más cosas tenga. Si tienes dinero, no dependerás de nadie. Alguien me decía el otro día, no me acuerdo, que su mamá le enseñaba que aunque te cases tengas tu trabajo, era una mujer, que aunque te cases tengas tu trabajo porque así no dependerás de tu marido, ¿no? Y ahí está Mamón hablando. Esa es una cultura de Mamón, esa es una cultura del infierno. Si es que nosotros no dependemos ni del esposo, ni de la esposa, ni de la beca, ni del paro, ni de la seguridad social, ni de... Nosotros dependemos es de Dios. No dependes ni siquiera de tu jefe, que te paga una nómina cada mes, o de un contrato que logres por vender algo o por producir algo. No, tú dependes de Dios directamente. Dios es tu proveedor, Dios es tu fuente. Cuando yo creo que necesito dinero para no depender de nadie, para no pedir ayuda a nadie, para no pedir prestado a nadie, entonces yo estoy oyendo a Mamón. Estoy oyendo a Mamón. Ya estoy sirviendo a Mamón, porque mi forma de vida se está poniendo del lado de lo que él me dice. Si tienes dinero, dormirás tranquilo, no tendrás temor del mañana. Pero es que es justo lo que nos dice Dios que Él va a hacer en nuestras vidas. Dios se ha comprometido a traer paz a nuestro corazón y a que durmamos tranquilos si confiamos en Él, pero de repente empezamos a calibrar en nuestro corazón que la tranquilidad va a venir si tengo 1, 2, 3 meses cubiertos en mi cuenta de banco. Y entonces empiezo a pensar, sí, necesito más para estar tranquilo. Necesito acumular más para dormir tranquilo. Ya estoy oyendo a Mamón. Acabo de darme cuenta que Dios no es lo primero. Estoy rigiendo mi fe. Mi fe se ha extraviado. Mi fe ya no apunta a Jesús, como decíamos al principio. Ahora mi fe está apuntando al dinero. Si tengo dinero, duermo tranquilo. ¿Qué hemos empezado diciendo? Que Jesús es la plenitud para nosotros. En Él estamos plenos, en Él estamos completos. Y alguno que está escuchando algo en este momento, que le está susurrando Mamón, dice, ya, pastor, pero yo necesito comer. Yo necesito vestirme. Yo necesito pagar el alquiler, la hipoteca, la gasolina, el transporte. Claro, pero es que Dios es tu fuente, no es el dinero. Ahora, para eso necesitas tener fe, necesitas creer y que el Espíritu Santo te lo revele. Para eso hemos orado, para que hoy podamos desbancar a ese espíritu Mamón y podamos redirigir nuestros ojos, la fe nuestra hacia Jesús, autor y consumador de la fe. Tú sabes que si tienes fe es porque Jesús la tuvo primero. Si Jesús no hubiera tenido la fe de entregar su vida en la cruz, de esperar ser resucitado por el poder de Dios, tú y yo no tendríamos fe posible. Por eso se habla en la Biblia de la fe de Jesús, los que son de la fe de Jesús. Es que no es que yo tenga una fe tremenda, no, es que si Jesús no hubiera muerto, vana sería mi fe. Si los muertos no resucitaran, vana sería nuestra fe. Mi fe no sería fe si Jesús primero no hubiera tenido fe. Entonces, si tienes dinero, estarás lleno y serás feliz. Si tienes dinero, puedes pagarte un tratamiento, puedes ir a una clínica privada, puedes enviar a tus hijos al colegio de pago, al colegio privado, al colegio bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe. Dios te dice que no le cambies. Tú no necesitas dinero, tú necesitas creerle a Dios. Dios se ha comprometido a proveerte y la provisión de Dios es un término, es un concepto, es una bendición que es mucho más amplia que el simple dinero. La provisión de Dios es la garantía de que no te va a faltar sustento y abrigo. Esa es la provisión de Dios. No te va a faltar sustento y abrigo. O sea,
no te va a faltar lo que tú necesitas para vivir. No te va a faltar. ¿A quién pongo primero? ¿A Dios o al dinero? Dice Eclesiastés 10:19 que el dinero sirve para todo. Claro, en esta vida todo es dinero. Todo es dinero. Tú sales y de repente te das cuenta que han subido el recibo de la luz, que han subido el billete del metro, que han subido llenar el depósito del coche, ya sale más caro, que han subido el café aquí en la cafetería de la iglesia. No, ese no sube, ¿no? Ese se conserva. Te das cuenta que ha subido todo y todo es dinero. Pero hay un principio en la palabra de Dios y quiero que recuerdes esa palabra, principio. Un principio es algo sólido que Dios establece, pero como su propia palabra y sentido nos indica, es el comienzo de algo. Y aquí te voy a dar una clave para que tú dejes de mirar la ley de Dios como pura ley, como pura letra, y comiences a mirar la ley de Dios como principios espirituales. ¿Qué les ocurría a los fariseos? Que miraban la ley como simplemente un marco legal, algo que hay que hacer o dejar de hacer, y ya está. Y si lo hago soy buena gente, y si no lo hago Dios me odia y me va a matar. Eso es lo que ellos tenían en su mente, miraban la palabra de Dios como una ley. Ahora, si tú miras cualquier ley de las que tenemos en nuestra sociedad, la ley de tráfico, si tú miras la ley de tráfico como una simple ley, tú dices, no puedo pasar de 60, aquí hay un radar, voy a frenar, semáforo en rojo, y entonces tú vas como buen ciudadano cumpliendo la ley. Pero en verdad, el que hizo la ley de tráfico estaba pensando que no hubiera peatones atropellados, que no hubiera accidentes de coches, que la gente pueda transitar segura por la ciudad y por las autopistas. O sea, es algo que va más allá del límite que te han puesto. Hay una intención detrás de todo eso, se supone que es buena, cuanto más con la ley de Dios. La ley de Dios no es solo un marco legal de cómo hacer las cosas, que también, y tenemos que estar dentro de ese marco legal, pero es sobre todo, o más allá, es un principio, es un comienzo para empezar a vivir de otra manera. Por eso, cuando la palabra de Dios nos habla del diezmo, yo no tengo que verlo simplemente como una ley matemática, una ley donde yo tengo que estar allí encerrado y no me puedo mover. Si lo veo así, se me va a convertir en una carga, se me va a convertir en un problema. Lo mismo que el no adulterarás, que el no robarás, que el no matarás, lo mismo. Si yo veo todos esos mandamientos como una ley de la cual estoy ahí encorsetado, se me vuelven una carga, se me vuelven como una amenaza. No hagas esto porque entonces Dios te va a caer encima. Y hay mucha gente que cree que Dios es así, que Dios está esperando que tú pises la rayita, ¡pa!, para darte una colleja, para darte con la vara. No, es que ese no es del corazón de Dios. El corazón de Dios es que tú confíes en Él, que viviendo dentro del límite puedes estar contento, tranquilo, satisfecho, y Dios se va a encargar de que todo funcione. Entonces ya la ley no es como una amenaza, la ley es un gusto, la ley es un deleite, la ley es algo que tú lo ves como bueno, no como limitante. Tenemos que cambiar ese chip y eso es por el Espíritu, eso es revelación que tienes que tener de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 14:22. Desde que la palabra de Dios nos empieza a hablar del diezmo en el antiguo pacto, es muy clara. El diezmo es el 10% de mi producción. Ya sea que cultives trigo, que tengas un rebaño de ovejas o de vacas, o que tengas una empresa de fundición de acero. El diezmo es el 10% de mis ingresos. Y dice Deuteronomio 14:22, indefectiblemente. ¿Qué significa indefectiblemente? Que no puedes fallar en eso, que no puedes saltártelo, que no hay excusas ni excepciones. Indefectiblemente diezmarás
todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. La ley de Dios es muy clara en eso. Ahora, si uno, vuelvo a insistir en el concepto, si uno ve como que ese 10% es como que Dios te está quitando algo, como que, uy, si no lo hago es que Dios me va a maldecir, es que si no lo hago Dios va a hacer que... No, es que lo tienes que ver justamente desde el lado contrario, desde el corazón de Dios. El corazón de Dios es probándote que tú le vas a dar a Dios el primer lugar. Acuérdate que estamos hablando, si no es Dios el primero, entonces ¿quién? Si yo quiero tener a Dios en primer lugar, Dios me está dando las herramientas para enseñarme cómo tenerlo a Él en primer lugar. Y el principio, el comienzo es el diezmo. El comienzo es el diezmo. Dice Números 18:26. Hay montones de versículos que hablan del diezmo. Dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Yahweh el diezmo de los diezmos. Fíjate que ni siquiera los levitas, los que trabajaban en el tabernáculo y en el templo después, se libraban del diezmo. ¿Por qué? Porque ellos también necesitaban aprender que dependían de Dios, no dependían de los diezmos. En el sentido espiritual, ellos dependían de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos el mismo principio a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Dice, por ejemplo, 1 Corintios 9, del 13 al 14, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, está haciendo referencia a lo que acabamos de leer, comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Claro, porque cuando iba alguien allí con su corderito para que lo sacrificaran en el templo, pues los levitas se comían una parte y se comían la mejor parte, por cierto. Dice el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. De la misma manera. O sea, si ayer era el 10%, aquí entendemos que es el 10%. Y entendemos que tanto el que da el diezmo como los que recibimos los diezmos, que tenemos que a su vez dar el diezmo de los diezmos, o sea, yo como pastor también tengo que diezmar, porque el principio es el mismo para todos, que todos dependemos de Dios y que Dios tiene que ser el primero, tanto en la vida mía, que soy el que sirve en el templo, vamos a decirlo así, como los que traen los diezmos. Dios tiene que ser el primero en el corazón de cada uno. No puedo desviar mi fe. Dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 5, 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien, los ancianos eran los responsables de las iglesias, sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora, eso no es que le ponían allí un cuadro, el anciano Gallo, que era un amigo ahí de Juan, Gallo, un hombre importante en la iglesia, venga, un lugar de honra, le hacemos un cuadro aquí y lo ponemos que todo el mundo lo vea al entrar en la iglesia. No, dignos de doble honor. ¿Tú sabes cuando el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre? La honra, como nos enseña Proverbios, es con tus bienes. Honra a Yahweh con tus bienes. No me acuerdo dónde está ese proverbio, si lo podéis buscar lo ponéis. Honra a Yahweh con tus bienes. La honra en la Biblia siempre tiene que ver con lo material. No es solamente, uy, aquí está mi jefe, aquí está mi papá, aquí está mi pastor, aquí está mi abuelita, yo la quiero mucho y te hago una carta de amor y te pongo un corazoncito allí y todo lo que tú quieras, muy bien. Pero la honra se demuestra con dinero, con cosas materiales. Apréndelo porque es lo que nos enseña la Biblia. Y Pablo está diciéndole a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien la iglesia sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero
de su salario. Es el mismo principio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, quizá Mamón empieza a lanzarnos ideas. Y entonces las ideas que va a lanzar Mamón van en muchos sentidos para hacer que Dios no sea lo primero en tu vida. Y Mamón te puede decir, no, pero es que ¿para qué voy a diezmar si ya el pastor ya tiene todo suplido? O el pastor que trabaje fuera de la iglesia y entonces que se gane su sueldo también, ¿no? Hay muchas maneras en que Mamón va a tratar de desviar nuestra fe y de que no pongamos a Dios en primer lugar. Y necesitamos ser libres de Mamón, porque si no, Mamón va a empezar a avanzar y avanzar en su proclama y no me va a dejar tener las prioridades claras. Ahora, cuando tú diezmas correctamente, es decir, tú recibes tu producción, llámese nómina, llámese sobre, lo que quieras. Cuando tú recibes tu producción, el apartar el diezmo y traerlo al alfolí supone que tú estás confiando en Dios para que el resto del mes, hasta que vuelva a haber otro ingreso o el resto de la semana, Dios te siga proveyendo. Por eso el diezmo tiene que ser al principio, no al final, cuando ya me he gastado todo y he pagado todas mis cuentas. Alguno dirá, claro, es que yo soy responsable, yo hago bien las cosas, entonces primero pago el alquiler, primero pago esto, el colegio de mis hijos y luego doy el diezmo. El problema de eso, aunque tú des el diezmo, es que no estás poniendo a Dios en primer lugar. Lo estás poniendo en tercero, cuarto, quinto o último lugar. Y necesitamos poner a Dios en primer lugar. Que lo primero que yo haga cuando recibo producción, cuando veo el fruto de mi trabajo, es honrar a Dios. Poner a Dios en primer lugar. Lo primero que tengo que hacer es diezmar y apartar el diezmo. Si no lo hago así, estoy diezmando, pero no estoy diezmando. Estoy dando una parte de mis ingresos porque quizá quiero ayudar a la iglesia, porque quizá quiero sentirme bien conmigo mismo, pero no estoy viviendo el principio de poner a Dios en el primer lugar. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿por qué la ofrenda de Caín no agradó a Dios? Bueno, el mismo libro de Hebreos nos lo dice. Porque su hermano Abel hizo una ofrenda similar, vamos a decirlo así, yo no quiero entrar ahora en detalles doctrinales, que si uno era verduras y el otro era carne, que si uno... Cada uno dio lo que tenía. Pero lo que sí nos enseña Hebreos es que Abel dio su ofrenda con fe. Él dijo, le voy a dar a Dios lo mejor, lo más selecto. Él podría haber pensado de otra manera. Abel podría haber pensado, bueno, si yo me quedo los mejores corderos, los puedo vender y ganar mucho dinero porque son los mejores, son los más gorditos, son los que se ven más lustrosos. No, los voy a apartar lo mejor para Dios. Eso es fe. Pero Caín no tuvo fe. Caín trajo una ofrenda. Al pasar el tiempo, ni siquiera lo hizo lo primero. Caín trajo su ofrenda, allí metió sus verduras, sus hortalizas. Quizá vio una manzana picadita por el gusano, pero dijo, bueno, esto sí, también para Dios. Vio el plátano ahí ya medio oscurito, para Dios. Y le dio una ofrenda, vamos a decirlo así, cualquier cosa para Dios. No le dio lo primero, lo que para él era lo primero, lo más valioso, lo más especial, lo más caro, la mejor producción. Le dio cualquier cosa. Por eso Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín, porque no había fe allí. Lo primero no era Dios. Entonces, a veces uno dice, uy, es que yo necesito más fe, necesito más fe. Empieza por esto, lo primero para Dios. Es una forma muy práctica. Lo primero
para Dios. Y recuerda, esto es el principio. Aquí empieza la cuestión en nuestro corazón a ordenarse y que tengamos las prioridades claras. Quiero enseñarte un principio, un caso muy práctico que está en Mateo capítulo 14, versículo 15 al 21. Es el caso de la multiplicación de los panes y los peces. Y es muy interesante cuando uno estudia esto porque allí vemos todo esto que estamos hablando. Dice, cuando anochecía, imagínate, ¿no? Jesús había estado predicando, sanando a todo el mundo, liberando a la gente estaba contenta, la gente estaba asombrada, pero estaban retirados de las ciudades y dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos. Escucha porque vamos a ponernos ahí nosotros. Ese cuando dice sus discípulos, ahí estás tú. Tú vienes y te acercas a Jesús y dices, Jesús, mira, el lugar es desierto, aquí no hay tiendas ni nada, ya la hora empieza a hacerse un poquito tarde, va a cerrar el metro, ¿sí? Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Esa es una buena idea o no? O sea, los discípulos estaban pensando en la gente, tenían un nivel de compasión. Oye, maestro, mira, es que vemos aquí en miles de personas y ya se hace tarde y pues da un poquito de pena que se va a hacer la noche y van a pasar hambre. ¿Por qué no mejor ya damos por terminada esta reunión, esta sesión de milagros y que se vayan para que compren comida a tiempo? Es una buena idea. Ellos estaban pensando en la gente, pero estaban pensando escasamente. Tenían una mentalidad un poquito corta y quizá incluso de tan corta nos damos cuenta que ya no estaban pensando tanto en la gente sino en ellos mismos. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y aquí vemos a Jesús lanzando una oportunidad para que la fe de los discípulos crezca. Ahí, por ejemplo, puedes verte tú cuando tu líder te dice, oye, ¿y por qué no vas al redil? Ay, es que este mes tengo muchos gastos y tal. Y tu líder te dice, no, pero ve al redil, créele al Señor. Ay, que le crea al Señor, pero es que entonces, ¿cómo voy a pagar? Entonces, ¿cómo voy? Dadles vosotros de comer. La mayoría de las veces nos pasa como a los discípulos. Versículo 17. Ellos dijeron, no tenemos. ¿Alguna vez te has visto ahí pintado? Oye, ¿estás diezmando en la célula? Te pregunta tu líder y tú, no, es que no tengo trabajo, es que no tengo cómo, es que vas a dar para el regalo de cumpleaños de fulanito. No, es que no tengo. Los discípulos, ahí estamos con ellos. Fíjate que no estamos tan alejados de los que estaban caminando con Jesús. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, como diciendo, no, a mí no me eches este marrón porque yo no tengo cómo resolver esto. No puedo, no tengo. Creo que es algo que tenemos que quitarnos de nuestras mentes. El no tengo es un susurro de mamón, es una idea de mamón. No tienes, tú no tienes, a ti te tienen que dar. Eso te dice mamón. A ti te tienen que dar. Tú estira la mano para que te den. Cuando Dios nos está diciendo todo lo contrario. Dad y se os dará. Dad y se os dará. No tenemos, Señor, solo hay 5 panes y 2 peces. Versículo 18, y aquí empieza la lección, el aprendizaje. Traédmelos. ¿Estás oyendo? Lo que tú tienes y que a ti te parece que es muy poco, que no merece ni la pena invertirlo en el reino de los cielos, que tú dices, me da vergüenza echar un sobre en el alfolí que tenga €1. ¿Vergüenza de qué? Si es lo que tú tienes. Y Jesús dice, lo que tienes, tráelo, dámelo a mí, tráemelo. Y ahí empieza la fe a moverse. Lo que tengo, sea mucho, sea poco, sea lo que sea, se lo traigo a Jesús.
Y Jesús dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque primero es Dios. Levantó los ojos al cielo para que todo el mundo viera que Él dependía del Padre. Que no eran sus milagros, que no eran... la gloria era para Dios. Yo no sé cómo oró Jesús en ese momento. No sé cómo los bendijo, que fue lo siguiente que hizo. Primero miró al cielo, como diciendo, Padre, pues aquí está toda esta gente, aquí tenemos estos panes, tú eres poderoso, tú eres el que sabe todas las cosas, tú creaste los pececillos estos, tú has creado el trigo para la harina y bendice los alimentos, que esa es la segunda parte. Primero, mira a Dios. Pon tus ojos en Dios, mira al Señor, Dios es lo primero, siempre. Cuando tengas una dificultad, no vayas corriendo a ver la aplicación de cuánto tengo en el banco. Uy, no me llega. Lo primero, mira a Dios, mira a Dios. Y a veces mirar a Dios requiere que yo tengo que doblar mis rodillas y tengo que decir, Señor, estoy confundido, no sé cómo salir de esto, pero yo te miro a ti, yo vengo a ti. Quiero confiar en ti, Señor. Me cuesta, pero quiero confiar en ti. Que tu primera no sea, abuelita, me mandas 500 euros. Porque muchas veces es lo primero que hacemos. Ni siquiera oramos. Ni siquiera nos acordamos que tenemos un Dios en los cielos que ha prometido sustentar nuestras vidas. Y lo primero que hacemos es el recurso humano. Pon tus ojos en Dios. Pon tus ojos en Dios. Dice que bendijo. Y yo no sé cómo oraría, pero me gusta imaginarme las oraciones de Jesús cuando no son detalladas en la palabra. Pero si mandó a todo el mundo recostarse, ahí no nos dice que Él se retiró un momentito, que voy a orar aquí con el Padre. No, yo me imagino que Él a voz audible dio gracias al Padre. Padre, gracias por estos panes. Gracias por estos peces. Gracias Dios porque tú nos vas a alimentar a todos. Yo no sé lo que dijo él, pero él tuvo una gratitud pública, una confesión. Primero miró a Dios, luego confesó y luego dice que partió los panes. Y ahí yo encuentro un principio de sabiduría que es la administración. ¿Cómo manejo yo mis finanzas? Si yo quiero tener orden en mi vida, hemos dicho que lo primero es poner a Dios en el primer lugar, pero ¿y lo segundo? ¿Y lo tercero? ¿Y lo cuarto? ¿Cómo queda? Ahí entonces está la sabiduría, la administración. Jesús partió esos panes y dio a los discípulos esos pedazos. Fíjate, porque había, ¿cuántos panes? 5. A ver, que me he perdido. 5 panes, pero había 12 discípulos. Él no dijo, venga, a ver, el primero que llegue que coja un pan. No, él partió. Mínimo había 12 trozos de pan, no sabemos, y se los dio a los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos necesitaban vivir la experiencia de dar. Jesús pone en sus manos una provisión y no les dice comer, les dice ve y repártelos. ¿Estamos entendiendo? Los discípulos podían haber dicho, bueno, Señor, espera, vamos a ver si con esto primero comemos nosotros y luego ya haces el milagro y lo multiplicas. No, primero Dios, le doy mi confesión, mi gratitud a Dios, confieso lo que creo. Tengo que administrar lo que pasa por mis manos y ahí necesita sabiduría. Hay mucha gente en la iglesia que no hace un presupuesto todos los meses para vivir, para saber cómo ordenadamente gastar su dinero, porque el dinero hay que gastarlo. Acuérdate que no te vas a llevar nada, nada. Bueno, si ahorras también está bien, pero nunca ahorres
hasta el punto o descuidando tu corazón de manera que tu corazón se olvide de que es Dios la fuente de tu seguridad y de tu provisión, no es el ahorro que tienes acumulado. Ahorrar está bien, es sabio también ahorrar, es sabio tener ahorrado, pero que no sea mi confianza puesta allí. Necesitamos sabiduría. Por eso en la iglesia, cuando estudiamos el Conéctate con Dios, el primer curso de la iglesia, una de las lecciones es aprende a dar, aprende a diezmar, aprende a poner a Dios en primer lugar. Cuando luego vamos mirando en el curso de sanidades, la sanidad financiera en nuestras vidas y empezamos a entender que las deudas no era el plan de Dios, que vivir todo el tiempo sin saber ni siquiera lo que le debo a la gente no es el plan de Dios, que vivir sin un orden no es el plan de Dios. Dios te ha dado inteligencia para que tú organices tus finanzas. Y tú tienes que saber que después del diezmo, ¿qué es lo más importante que tienes que pagar? ¿Y qué es lo menos importante que tienes que pagar? Y si tienes deudas, tienes que saber y tienes que hacer un plan para quitarte las deudas de encima. Porque si no haces un plan, va a ser muy difícil que salgas de deudas. Tienes que tener un plan, esa es la administración. Entonces Dios le da a los discípulos para que den a los demás. Y de los discípulos dice a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Es que es una pasada lo que Dios es capaz de hacer. Y esto no es nada. El maná estuvo durante 40 años apareciendo en la superficie del desierto para varios millones de personas cada día. ¿Tú crees que Dios no sabe cuál es tu situación económicamente? ¿Tú crees que Dios puede suplir tus necesidades? ¿Lo crees? Si Dios lo hizo con esta gente para una simple cena, si Dios lo hizo durante 40 años en el maná, en el desierto, con millones de israelitas, ¿cómo Dios no va a poder cumplir su promesa en tu vida de sustentarte con comida y abrigo, lo necesario? Lo necesario. Otro día vamos a hablar de lo que no es necesario, de lo que son lo que llamamos los anhelos del corazón, los caprichitos. Otro día hablaremos de eso. Pero ahora estamos empezando por el principio. El principio es poner a Dios en primer lugar. Porque si no está Dios, está Mamón. Y muchas veces nosotros nos hemos encontrado postrados ante Mamón, pero no postrados ante Dios. Vamos a dejarlo aquí y vamos a orar, pero seguramente estaremos hablando de finanzas y de dinero varias semanas, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, si alguien tiene un mal, ¿cuál es la raíz? Cuando empiezas a dormir mal, cuando empieza a haber problemas en el matrimonio, cuando empiezas a pelear con el jefe, cuando todo te parece injusto, cuando el gobierno cobra muchos impuestos, cuando todo, y tú dices, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Pierdo la cartera, se me estropean todas las cosas y ya dejamos de estar contentos. ¿Qué quiere decir? Si yo no estoy contento con lo que tengo, quiere decir que estoy en una situación muy peligrosa y que probablemente voy a empezar a hacer caso al Dios Mamón para estar contento o al menos tratar de estar contento. Cuando Dios ha dicho que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No es el conformismo, no es una mentalidad mediocre de, bueno, yo vivo así y así viviré toda la vida. No, no se trata de eso. Pero es trabajar el contentamiento. Yo quiero invitarte a que esta semana trabajes el contentamiento. Si tú notas que tu carácter se empieza a agriar, que empiezas a estar irritable porque acabas de ver la cuenta del banco y está en rojos,
si empiezas a estar como discutiendo más de la cuenta con tu marido, con tu esposa, porque no os ponéis de acuerdo en el manejo del dinero en casa, si empiezas a ver que sufres porque has visto que otro se va de vacaciones y tú no tienes para hacer un viaje, en ese momento arrepiéntete y dile: Señor, ¿por qué yo me voy a poner mal si veo la prosperidad de otros? ¿Qué estoy haciendo yo mal que no veo la prosperidad tuya, la provisión tuya, que es mucho más que dinero? Alcanza y abarca muchas más áreas de mi vida que solo lo material. Y si no estás diezmando, yo te voy a hacer un reto. Siempre lo hacemos y sabemos que jugamos sobre seguro, porque no es algo que yo puedo garantizar, es algo que Dios garantiza, y es: empieza a diezmar. Si no estás diezmando, diezma 3 meses, por ejemplo. Y Dios dice en su palabra, Él promete en su palabra, que cuando tú dejas de robarle el primer lugar a Él, cuando tú dejas de robarle la honra y la gloria que Él solo merece, porque en el primer lugar no puede haber nadie más, entonces dice Dios que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición. ¿Cómo y de qué manera? No me preguntes a mí, eso es un compromiso de Dios. Yo sé que lo cumple, yo sé que Él lo cumple exactamente. Yo soy testigo, desde antes de ser pastor y ahora que soy pastor. No importa quién es mi pagador, hablando en términos humanos, yo sé que dependo de Dios y nunca me ha faltado nada, nunca, absolutamente nada. Y Dios me ha dado más de lo que yo podía imaginar. No siempre lo hice bien, y quizá la semana que viene pueda contarte algún fallo que he tenido a nivel personal en el manejo de mis finanzas, y oí a Mamón en lugar de oír a Dios, y me fue tan mal. Pero bueno, eso te lo dejo para la semana que viene. Como sé que sois muy cotillos, vais a venir y lo vais a escuchar. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Padre, es tanto lo que tú nos has dado, es tan grande el amor con el que nos has amado. Tu amor abarca nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, nuestra eternidad. Tu amor ha cubierto nuestros pecados, tu amor ha sanado nuestras heridas, tu amor nos ha hecho libres, tu amor ha hecho que podamos ser tus amigos, tus hijos, que podamos sentarnos a tu mesa y comer de toda la riqueza que tú tienes. Podemos disfrutar la paz que viene sobre nuestras vidas, el poder de tu Santo Espíritu. Has revelado muchas cosas y aún te pedimos que sigas revelando más y más cosas de tu palabra a nuestro corazón, a nuestro espíritu. No queremos quedarnos en un entendimiento natural de la palabra de Dios y de los misterios del reino de los cielos, sino que queremos ir más profundo, Señor. Por eso te pedimos que tú despejes nuestra mente de toda tiniebla, de toda oscuridad, de toda confusión, de todo atrapamiento, de todo orgullo que nos impide humillarnos y ser sencillos delante de ti. Es tan grande tu misericordia y tu amor sobre nosotros que no podemos encontrar en este mundo algo semejante a lo que tú has hecho por nosotros. Señor, gracias porque nos has amado con un amor eterno. Tu palabra dice que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor en Cristo Jesús. Tenemos esa seguridad, tenemos esa confianza, Señor, pero también es verdad que muchas veces en nuestro día a día hemos quitado nuestros ojos de ti. Y hoy reconocemos que es en ese momento cuando hemos empezado a hundirnos en el agua. Es en ese momento cuando hemos comenzado a experimentar que el suelo debajo de nosotros se quitaba y ya no había una red de seguridad. Hemos empezado a experimentar el miedo, el temor, la angustia,
la obsesión, las paranoias, el insomnio, la ansiedad, el estrés. Hemos creído que nuestro ego podía con todo y éramos capaces de dominar y controlar cualquier situación, pero nos hemos dado cuenta que no. Perdónanos, Señor, porque hemos sido torpes y lentos para aprender, pero hoy venimos delante de ti y queremos hacer las cosas como tú nos has enseñado, Señor, las cosas como funcionan. Señor, perdónanos cuando nos hemos inventado otras maneras, pero lo único que hacíamos era huir de tu palabra, huir de la verdad. Perdónanos, Señor, cuando hemos establecido nuestra propia ley y nos hemos olvidado de que tú nos habías dado la ley superior, la ley perfecta, la ley que siempre funciona. Señor, queremos ponerte otra vez en el primer lugar de nuestras vidas. Queremos hacerlo, Señor, de una manera sencilla, pero de una manera clara, de una manera contundente. Queremos hacerlo, Señor, porque no queremos postrarnos delante de los hombres, delante de los ídolos, delante de Mamón, delante de las circunstancias. No queremos correr a buscar las soluciones que nos propone el banco o las amistades que no tienen temor de Dios. Queremos hacer las cosas a tu manera. Señor, ayúdanos. Queremos que tú siempre seas el primero. Y hoy, en el nombre de Jesús, atamos y echamos fuera de este lugar a todo espíritu de mamón, a todo espíritu de codicia y de avaricia. Te pedimos, Señor, que tú lo reprendas por nosotros, que tú lo derrotes, Señor, y que nos ayudes a vivir todos los días. Cada vez que me levanto, cada vez que me despierto, antes de dar un solo paso, Señor, que yo me acuerde que tengo un Dios en los cielos, que es dueño de todas las cosas, del oro, de la plata, del mundo y de todo lo que hay en el mundo, Señor. Y que tú tienes autoridad, capacidad, poder y amor para cumplir tus promesas en mi vida, Señor. Que nunca me olvide que no hay nadie más fiel que tú, Señor. Que tú eres fiel en todo tiempo. Aunque yo falle, aunque yo me olvide, aunque yo tropiece, Señor, tú sigues siendo fiel. Enséñanos a confiar en ti todos los días, todas las semanas, todos los meses del año, Señor, porque tú nunca fallas. No hay ningún hijo tuyo que confiando en ti haya sido desamparado. No hay ningún hijo tuyo que confiando en ti le haya faltado algo, Señor. Para tus hijos en Cristo Jesús estamos plenos, estamos completos. Señor, quiero aprender a ser una persona contenta, independientemente de las circunstancias. Quiero aprender que el gozo de mi vida es la salvación tan grande que tú me has dado, es la comunión que tengo contigo, es el acceso a tu presencia. Señor, quiero aprender a estar contento, haya mucho o haya poco, esté rodeado de gente o esté solo, en casa o en la iglesia o en el trabajo. Señor, quiero aprender a estar contento, a dar gracias en todo tiempo, porque tú suples toda mi necesidad. Señor, y que nunca nos acostumbremos a los milagros, que podamos ver los milagros, que podamos dar gracias por los milagros, que podamos ver una y otra vez cómo tú sustentas nuestras vidas, porque eres tú el que lo hace, Señor. Perdóname cuando he creído que era mi jefe a quien yo tenía que cuidar y honrar más que a ti. Perdóname cuando yo creía, Señor, que eran mis capacidades las que me habían abierto las puertas. Perdóname cuando he dejado de darte la honra y el reconocimiento y mi diezmo a ti, Señor. Perdóname cuando he creído que el diezmo era darte algo, porque el diezmo es tuyo, Señor, es lo que te pertenece a ti. Y solamente estás comprobando si en mi corazón yo soy capaz de devolver lo que es tuyo, Señor. Quiero saldar mis deudas, Padre. No quiero ser una persona con deudas. No quiero ser una persona que te roba a ti o que robe a los demás. Señor, quiero poner orden en mi vida, y el orden empieza porque tú seas lo primero. Gracias, Señor. Sigue hablando a mi corazón en estos días, en esta semana. Sigue revelando a mi vida, Señor, tus principios y tu palabra, para que yo me vuelva un experto
que se goza y se deleita en cumplir la palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.